Dios te bendiga en esta preciosa tarde, gloria al Señor. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, un día más aquí, delante de su presencia, para traer más de lo que el Espíritu Santo nos revela en lo oculto, para todo aquel que cree en Él, para todo su pueblo, de cerca o de lejos, gloria al Señor. Aquí estamos en el 43 Summer Street en Pawtucket, Rhode Island, los miércoles a las 7 con nuestros estudios bíblicos y los domingos desde las 11:30. ¿Dónde es? 43 Summer Street en Pawtucket, Rhode Island, donde está la entrada al reino de los cielos en New England. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que vamos a ir rapidito en esta noche a buscar Apocalipsis capítulo 12 en su verso 10. Gloria a Jesús. Y antes de seguir, vamos a comenzar con una oración para que sea el Espíritu Santo quien se glorifique, ya que si Él no está, en vano estamos trabajando. Amén. Así que vamos a cerrar los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, encomendamos a ti este estudio bíblico, Dios mío, aunque ya hemos hablado contigo, hemos orado por lo que tú nos has dado y quieres que se hable en esta noche. Pedimos, Dios mío, que tú abras los cielos y derrames tu gloria y toques toda aquella persona, todo aquel ser humano, Espíritu Santo, familia, amigo, que se vaya a conectar, que escuche el estudio bíblico, que sea tocado poderosamente por la revelación de tu Espíritu Santo, para que pueda seguir adelante, aleluya, y pueda recibir más bendiciones en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios mío, que los que vienen hasta este lugar, tú los traigas con bien y bendigas también a toda aquella alma que está allí junto con nosotros día a día, la iglesia cibernética, junto con nosotros la iglesia Jesús, príncipe de los pastores. Te damos gracias por los pastores que se integraron esta semana en este lugar y te pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre ellos y sobre todos los que han estado comunicándose con nosotros en estos días por diferentes razones. Damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y lo que harás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a buscar Apocalipsis, gloria al Señor, capítulo 12. Gloria al nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 12. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a hablar bajo el tema el acusador. Hemos estado viendo, gloria al Señor, cómo tantas personas dicen y justifican al diablo, avanzo, maloja, y siempre están mirando la debilidad, el error, el problema del ser humano. Todo el tiempo es una corrección hacia afuera, pero no hay corrección hacia adentro. Y sobre todo no pueden entender que desde el comienzo de la fundación del mundo hubo un acusador. La gente no lo puede ver, no lo puede entender, no lo puede ver con sus ojos abiertos, porque esto es meramente espiritual. Por eso muchas personas se mantienen en el pasado, en los libros del pasado, Pentateuco, los libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque son libros mayormente de enseñanza. Mira lo que le pasó a ellos, no hagas esto, no lo hagas tú. Pasó esto en tal momento, el rey, aquel, el otro, una batalla, amén. Pero en realidad la revelación de lo que en realidad está pasando en el mundo espiritual, son muy pocos los que la entienden. Entonces queremos que esos pocos se conviertan en muchos, y de esos pocos eres tú y soy yo. Y vamos a convertirnos en personas espirituales que podemos entender quién es el acusador, quién es el engañador, quién es el espíritu de mentira que ha odiado la humanidad y la creación de Dios desde el principio del comienzo del mundo. Gloria a Jesús. Dice así en Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios
día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Escuchen bien. Nadie va a poder vencer si no está la sangre del Cordero en su vida. Hello. Nadie va a poder recibir bendición si la sangre de Cristo no está en su vida. Gloria al Señor. La pastora llegó por ahí. Gloria al Señor. Amada pastora, vamos a estar leyendo bajo el tema el acusador. Y estamos ya en Apocalipsis capítulo 12, en el verso 11. Leímos el verso 10 y estamos en el verso 11. Y dice que por medio de la sangre del Cordero es que van a vencer. Porque el orden de Dios es bíblico. No hay nada que la gente haga fuera de esto que tenga una victoria, que tenga una ganancia, que pueda llegar a hacerse realmente. No hay nada. Dice que es por medio de la sangre del Cordero. O sea, está aquí. Y de la palabra del testimonio de ellos. ¿De quiénes ellos? De los discípulos. Porque Jesús oró por ellos y por nosotros. Porque a través de ellos, de la palabra de los discípulos, nosotros íbamos a germinar como semilla, como árbol plantado. E íbamos a dar fruto, uno a 30, otro a 60, otro a 80 y otro a 100. Pero no podemos salirnos de ahí porque es por medio del discipulado de Cristo. Por eso hay tanta gente perdida, hablando nada más que los salmos y cositas suaves y no conocen, aleluya, lo que en verdad tienen que entender y conocer para que usted pueda tener el poder de Dios y la gloria de Jehová sobre su vida. Amén. Y dice la palabra, ¿verdad? Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 12, verso 10, 11 y 12. Ya leímos el 10, acabamos el 11. Y mire cómo dice el 11. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hoy en día tú le hablas de la muerte a alguien y se muere de cantazo. ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? ¿Por qué la iglesia de Cristo le tiene miedo a la muerte? ¡Ay, muerte! ¿Dónde está tu aguijón, muerte? ¿Dónde está tu aleluya? ¿Dónde está el poder de la muerte? ¿Dónde? Si Cristo lo derrotó. ¿No sabes que vivir en Cristo, el morir en Cristo es ganancia? ¿Por qué la gente le tiene miedo a la muerte? ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en el corazón. Porque cuando tú tienes a Cristo, tú dices como dijo Pablo, estoy dispuesto a ir por Cristo hasta la muerte. Pero la persona que todavía tiene su corazón en el mundo, no quiere partir del mundo. ¿Cuántos alaban a Dios ahí? Vive el Señor. Nosotros tenemos que acondicionar nuestro corazón al reino de los cielos. Por eso la Biblia dice que pongamos las cosas en el cielo, donde es eterno, lo que no conocemos. ¿Por qué? Porque por fe vivimos y no por vista. Esa es la fe. Que cuando nosotros seamos sacados de este cuerpo, vamos a ir a morar con Cristo. Y hay un paraíso. Voy a añadir esto rápido. Agarre esta malanga aquí que es bien importante. Pablo hablaba de que no se iba a exaltar él de las visiones nocturnas que él había tenido, pero que iba a hablar de un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo y no sabían si fue en cuerpo o fue en espíritu, pero de ese hombre se iba a glorificar él. O sea, iba a exaltar él esa hazaña de ese hombre. O sea, iba a hablar de él porque fue al tercer cielo, al paraíso, y escuchó palabras inefables que no se le he dado a ningún humano. Por eso es que yo antes me movía el pastor fulano, la pastora tal, el evangelista tal, la iglesia ya, y yo, ay, santo, gloria a Dios. Cuando Dios me reveló la palabra, le puse la emergencia. Otro día estábamos hablando que la quitáramos, porque la emergencia no nos dejaba avanzar. Pero hay veces que hay que ponerla también, dije el lunes pasado.
Porque a veces hay personas que te hablan de Dios, pero no saben ni qué es Dios. Se transforman ellos, se visten de una forma, dejan de hacer unas cosas y ya el Señor está con ellos y Dios es lindo y Dios para aquí y para allá, pero no conocen lo espiritual. Amén. Y no lo digo en son de crítica, sino para que usted entienda que la que manda aquí es la palabra, el que manda aquí es el evangelio. No es ningún hombrecito por ahí, ni nadie. Es el Espíritu Santo de Dios. Como estaban los discípulos llenos del Espíritu Santo, así tenemos que estar tú y yo. Seguimos. Dice el verso 13, gloria al Señor. El 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. O sea que hay gente viviendo en los cielos. Hello. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo, mire lo que dice, no dice fulano de tal está enojado y va a acabar con todo el mundo. Dice, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vamos a dejarlo ahí. Pastora, por favor, búsqueme por ahí. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Y Efesios 6, 10. Sí. Estamos un poquito rápido hoy. Ya la pastora nos mandó a... ¿Cuál es la emergencia, Leonel? Que va como en tercera ya. Mírate, déjame apuntarlo. Aleluya. Vive el Señor para siempre. Entonces, no puedes justificar a tu acusador. No puedes justificar al engañador. No puedes justificar al que te odia, al que te aborrece, al que te hace la guerra día y noche. No puedes justificar al que tiene atada tu tierra. ¿Cuántos pueden alabar a Dios allí? Vamos a poner lugares. Venezuela. Tengo gente en Venezuela y los amo. ¿Y por qué Venezuela está como está? Porque está entregada a Satanás. Léamelo, pastora, sin miedo. Segunda de Corintios. Capítulo 2, verso 11. 2, 11. ¿Y el otro? Efesios 6, capítulo 6, verso 10 en adelante. Quiero que, segunda de Corintios, vamos a buscarlo aquí. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 2, 11. Sí, 2. Del 11 en adelante. Empieza del 5. Por favor. Véngase para acá, ponme una silla por aquí, que yo no muerdo. Está bien, está bien. Gloria al Señor. No tengo micrófono. Sí. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hasta ahí. Vuelve a hablar la palabra de Satanás. Yo no soy muy teólogo ni muy maestro, pero la Biblia habla muchas veces de él. Y no es que se ponga en alto, no es que se exalte, no es que se glorifique. Es que a veces la gente dice, ¿por qué me pasa esto? Usted tiene que saber por qué le pasan las cosas. Usted tiene que saber que hay alguien que motiva, influye, empuja para que el ser humano cometa pecado, para que el ser humano haga lo malo. ¿Para qué? Para acusar al ser humano. Si él es el acusador, Santo, aleluya. su trabajo es acusar, es dañar, es matar, es robar, es destruir. ¿Cuántos pueden alabar a Dios?
no? Vive el Señor. Entonces estamos en los tiempos donde Dios está revelando la verdad, como estaba diciendo. ¿Quién es el acusador de Venezuela? El diablo. ¿Quién es el acusador de Puerto Rico? El diablo. ¿Quién es el acusador de otros lugares como Haití, como México? Alma mía, alaba al Señor aquí mismo. Santo. ¿Cuánta gente no se mata a cada rato? ¿Cuánta gente, estados, está metiéndose droga por ojo, boca y nariz? ¿Quién hace eso? El diablo, hermano. No me venga a decir que la persona fue para allá y agarró una manta y se la metió. El diablo lo tentó, porque Cristo le dijo a la iglesia, aleluya, que no se durmieran, que velaran para que no entraran en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, Señor, aleluya. ¿Cuánto andaba siendo batalla? ¿Cuál es la mayor tentación que está pasando también en el mundo, en la familia? Ay, empiezan los problemas, empiezan a matarse unos a los otros y no hay unión como Dios lo dijo. Tiene que haber separación, tiene que haber divorcio, cosas que Dios condenó, cosas que no son aprobadas por Dios. Entonces, ¿a quién tú le vas a creer? ¿Al que habla por ahí lo que era y disparate? ¿O a la palabra? La palabra es la lámpara. La palabra es tu guía. La palabra es la verdad. Si te sueltas de la palabra, te sueltas de la vida. El diablo te va a hacer pedazo. Amado hermano, hermana, no te sueltes la palabra. Aleluya, no sueltes la comunión, no sueltes la coinonía, no sueltes la oración, no sueltes el clamor, no sueltes la vigilia, no sueltes tu integridad. Gloria a Dios. Tú puedes resbalar, tú puedes caer, tú puedes pecar, pero no te apartes del camino. Wow, siento la presencia de Dios aquí. Santo, aleluya. Shandalaya, sendo bacay. Si estás apartado, apartada, ¿qué más vas a esperar? Acaba y vuelve antes que sea tarde. Santo. Porque apartado de mí nada puedes hacer, dice el Señor. Vive Jesús. Entonces, yo no me puedo explicar y el Señor me decía, mira a esta gente que mucho estudian y no saben nada. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Santo. ¿Cómo es posible que tú justifiques al diablo? Si desde el principio tentó a una mujer para hacer caer el hombre, porque el que tiene la batuta, como quien dice por ahí, es el hombre, no es machismo, es que al que Dios va a llamar no es a la mujer. ¿A quién jala las orejas Dios en mi casa? ¿A Ení o a mí? A ti. Es a mí. Porque el hombre de la casa soy yo. No importa que tenga tanto, menos, más. El hombre es el hombre. Santo. Dios llamó al hombre y le puso una ayuda idónea. Entonces yo no puedo decir, no, es que es culpa de ella. ¿Alguien me puede hacer tropezar? ¿Alguien me puede empujar con violencia? No lo dije los otros días. Más de 3 personas me hablaron de masturbación, de pornografía, si ella no estaba, eso es tropiezo. Porque la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua y el que lo ama comerá de su fruto. Entonces, ¿con qué intención me hablan esas barbaridades? Para que yo lo practique. Entonces, ¿con qué intención? ¿Para qué? Para que yo no pueda hablar la palabra como es. Pero como Dios sabe más que eso, y el que me empuje con violencia y yo me caigo, me levanta, lávalo. Santo. Y mientras más veces yo me den en el suelo por culpa del tropiezo, más inquietazos espirituales van a coger los que se dejaron usar del diablo. Vive el Señor, aleluya. Porque yo soy una persona que no soy perfecto, pero me perfecciono en Cristo y nunca he tenido deseo de hacer caer a nadie. Vive Y ir donde nadie a decirle barbaridades a ver si cae, porque le tengo envidia. ¿Cuántos hablaban la gloria de Dios? Poderoso Y los que han venido impulsados por el diablo han tenido envidia, que ellos llevan años y nunca han alcanzado nada. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Y Dios me ha dicho a mí, sé humilde. ¿Quieres alcanzar? ¿Quieres recibir bendición? Ven, bájate al suelo. El que se salta, Dios le va a meter un garnatón que lo va a tirar por allá por otro lado. Poderoso Porque Jesús. Él lo mira de lejos. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? La pastora leyó algo tremendo.
dice que si alguno le causó tristeza a Pablo, lo cogemos como ejemplo, él no lo condena. Dice, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Sí, Señor. A una iglesia unida. Sí, Señor. El problema es que hoy en día otro de los géneros mayores que está haciéndole daño a la iglesia es la división. Y por ahí en el espiritismo hay algo que se llama las 7 divisiones. Esos son géneros diabólicos que quieren destruir, que quieren matar, que quieren hacerle daño a las almas. Por eso la gente está enferma, no pueden dormir, tienen pesadillas, el diablo los visita de noche. No es lo mismo que te hagan o te traten de tropezar, hacer ponerte el pie para que te caiga, a que la persona diga, no, yo no voy para la iglesia, yo voy a buscar a Lázaro, yo voy a buscar las 7 divisiones, al varón del cementerio, yo voy a buscar a Yemayá, yo voy a buscar al diablo si lo encuentro por ahí. Eso son dos cosas diferentes. Santo, aleluya. Entonces, el que como el que busca a Dios, el que busca a Dios lo encuentra y Dios se deja encontrar después. El que busca al diablo también. Es más, la gente sin buscarlo, él se le aparece. Y te bendice momentáneamente. Te doy esto, te doy aquello, te doy lo otro. Pero cuando llega el momento, pide tu alma y se la lleva al infierno, a la condenación. Y es lo que Dios no quiere que le pase a la iglesia, que se pierda. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios allí? Dios es bueno. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que serle fiel a Dios íntegro y saber que hay un espíritu que nos hace la guerra día y noche. Mi alma le alaba para siempre. Señor. Él trata de, en cierto modo, impulsar al hombre a que cometa barbaridades, tratando con su carne. ¿Qué le dijo a Jehová? Deja que yo toque a Lázaro, deja que quítale el cerco, deja que yo lo toque, deja que yo le haga a Lázaro, a Job, perdón. Deja que yo bregue con él y te va a maldecir. Y su mujer fue la primera donde el diablo habló. Tenemos que entender cómo identificar al diablo. Ella le dijo, todavía estás detrás de tu Dios, maldice a tu Dios y muérete, le dijo la insensata. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta. El diablo la cegó. La Biblia dice que el diablo ha cegado los ojos de muchos para que no le alumbre la luz. ¿Qué pasó en Puerto Rico antier? Una señora gateando en el suelo graba un video donde hay más de 50 hombres encima, cerca de su casa, disparando a matar a unas cuantas personas en un punto de droga. Y se oía como si estuvieran en Kuwait. Aquello tenía más armamento que la misma policía de Puerto Rico. ¿Cuántos alaban a Dios ahí? Vive el Señor. Entonces, ¿por qué pasa eso, Leonel? Sencillo. Porque el que antes alababa a Dios se apartó del camino. Porque el que antes glorificaba a Jesús se fue atrás. Porque el que estaba parado en la brecha, parado en las rocas, decidió ser apóstata e irse al mundo. Entonces, cuando la persona que es supuestamente de Dios se vuelve atrás, el diablo toma control, porque hay uno menos orando, hay uno menos alabando, hay uno menos adorando. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no le sirve el pueblo a Dios, ¿le sirve a quién? Al diablo. El Señor lo reprenda. Como dije ahorita, Venezuela, ponemos por ejemplo. ¿Qué pasa en Venezuela? Gente en las calles comiendo de los zafacones en todos lados. ¿Por qué? Porque se metieron los brujos de Cuba con el loco aquel que estaba allá, que Dios lo mató también, por blasfemo, con Chávez. Y maldijeron todo eso. Yo he visto, aleluya, videos donde Chávez jura y hace tantos trabajos con los demonios, espiritismo, brujería, para el poder. Y le dio un cáncer entre medio de sus partes y ningún médico de esta tierra lo pudo sacar, porque maldijo a Israel. Y la palabra dice que el que maldiga a Israel será maldecido, el que lo bendiga será bendecido. Y la maldición no se ha quitado, porque esto no es por fuerza de hombre. Esto es bajo el poder del Espíritu Santo. Esto es bajo el poder del Dios eterno. Esto es bajo el poder de alguien que le cree a Dios. Alguien lleno de la unción y del poder de Dios. Alguien lleno de la gloria de Dios.
es el único que puede echar fuera a los demonios. Amén, aleluya. ¿Cómo fue que Elías cerró el cielo por 3 años y medio? Hay muchos maestros y se saben desde la A hasta la Z, pero cuando tú le hablas espíritu, no saben ni qué día es hoy. No te hablan de muerte, de resurrección, no te hablan del diablo, ni de los ángeles, ni de los demonios, ni del cielo, ni del infierno. Solamente hablan de lo mismo. Historia, historia, historia. Doctrina de hombre, doctrina de hombre y doctrina de hombre. Mire, mi hermano, como usted vestirse lindo y pararse en un podio y hablar 2 o 3 palabras lindas, usted no le hace nada al diablo. Así mismo es. Usted se puede vestir de presidente de los Estados Unidos con la corbata más cara y el uniforme más caro, alma mía, alaba a Dios. Y con eso los demonios no se van. Con los estudios usted no le dice al diablo, soy esto, soy aquello, soy lo otro. Santo, Es aleluya. con la unción de papá, es con la fe de Dios, de que usted se levanta. Tú quieres pelear, vamos a pelear. Entonces te levanta a las 3 de la mañana, te levanta el espíritu y comienzas a pelear en los aires, atados a los demonios, echarlos fuera. Santo, aleluya. Escuchamos gente que critica, ¿no? Que la iglesia tiene el poder de atar a los demonios. Bueno, ¿y qué fue lo que le dio Cristo a Pedro? Le dijo, a ti te he dado las llaves de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. Yep. Entonces, como ellos no creen en ese poder, cuando tú atas en oración, los demonios son atados en el momento que tú mandas la palabra, son atados. Dios los paraliza, los hace inoperables, y entonces la palabra, te echo fuera, te vas. Espíritu de muerte, vete. Santo, Espíritu de aleluya. contienda, vete. Espíritu de enfermedad, vete. De maldición, vete. Te ato, te echo fuera en el nombre de Jesús. Santo, aleluya. Pero el que no pelea con el diablo está con él. Perdónenme, pero es así. Entonces tenemos que identificarlo. ¿Por qué? Porque el diablo, el Señor lo reprenda, es el padre de mentira. La Biblia dice que cuando habla mentira, de sí habla. ¿Por qué el diablo le hace la guerra a la gente de Dios? A los que creen por fe. A los que oran y ponen las manos y el enfermo está sano. ¿Cuántas veces, pastora? No hemos orado por un sinnúmero de veces. Sí, señor. Y el Espíritu que mora en nosotros sana al enfermo. ¿Y por qué el diablo no hace la guerra? Lo que pasa es que yo soy una persona que ha aprendido a vivir como Elías vivía. Santo. El diablo perseguía a Elías y Elías calladito. Hay veces que Dios me mete en la cueva, pero yo no estoy abajo en la cama. Hello, alábalo si puede ahora. Vive el Señor. Yo me salgo de la cueva y vengo aquí. Haya o no haya vaca en el corral, yo vengo a hacer la obra porque hay alguien que Dios está tocando ahí con revelación. Santo. Hay alguien que tiene que entender que hay un espíritu llamado Satanás, Lucifer, llamado Luzbel, el ángel de luz, aleluya, que te quiere matar, te quiere destruir, quiere robar tu alma. Santo. Tiene cautivos a millones de personas. Con drogas, legales e ilegales. Tiene cautivo a millones de personas con alcohol. Tiene cautivo a millones de personas con porquerías del diablo. Porque la Biblia dice que el que es esclavo de algo es porque esa persona o eso lo venció. Santo, aleluya. Entonces, ¿para qué vino Cristo? A deshacer, a romper, a hacer polvo las obras del diablo. Entonces me da mucha tristeza que hayan tantas so-called churches o iglesias que no pelean contra el diablo. Vive Dios. Es más fácil decir el hermano tal, el pastor tal, hizo esto, no acepta, no coge corrección. Pero ¿y por qué no peleas con el que le hace la guerra al hermanito? Ponte los pantalones del hermanito, ponte los zapatos del hermanito. Santo, aleluya. Que el que tú no ves que a veces el diablo está de día y de noche buscando la forma de hacer que ese hermanito se vaya de la fe y aposte de la fe. Entonces es bien fácil yo coger y decir la hermana tal, fulano de tal. Y mire que hay personas que no tienen entendimiento, ya esos son otros 20 pesos aparte. Otros son inmaduros,
otros tienen un carácter tremendo. Hay diversas cosas, como las tengo Señor. yo. Pero lo que Dios quiere identificar aquí, léame Efesios capítulo 6, versículo 10. Escuche bien. Gloria al Señor. Y con esa terminamos, pastor. 10, 6 al 10, ¿verdad? 6, versículo 6, ajá, verso 10. You ever wondered what actors and actresses do when they have to get chipped Del 10 en adelante. really fast forward? Del 10 en adelante, pastor. Sí. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Páralo ahí. ¿No tenemos lucha contra quién? Contra sangre y Siga. carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hasta ahí. Gloria al Señor. ¿Qué dice el apóstol? Mire que hay muchos apóstoles, pero no hablan en contra del diablo. Y con lo más que habló en contra, el apóstol verdadero fue contra el diablo. Entonces, un mensaje de los apóstoles que hay por ahí, a los pastores, a los evangelistas: su guerra no es con la hermanita, su guerra no es con el vecino, su guerra no es con su hijo, con su nuera, es contra el diablo. Pero usted tiene que saber pelear con él. Vive No Dios. es que usted abra la boca y le diga en la cara: Señor, te reprenda, diablo. Porque la persona, muchas veces el diablo hace muchas cosas, usa un cuerpo y de momento se desaparece y usted no sabe si está ahí o no. ¿Sabe? Cuando usted suelta esa palabra, la persona se siente identificado que usted le está diciendo diablo. Vive el ¿Usted Señor. sabe cuál es la herramienta, aparte de la que le dio la pastora ahí, que usted puede usar contra él? Muchas veces usted lo mira y se queda callado. Baja la cabeza, y si tiene un tiempecito que él no se dé cuenta, en el momento del problema, usted se aparta en el baño, se tira de rodillas y empieza a clamar al cielo, si usted no tiene fuerza. Y dentro de la guerra, usted le hace el bien a la persona. Señor. El diablo no puede contra el bien, no puede. Porque él es lo contrario. El bien es la luz y el diablo es la oscuridad. Santo, Cuando usted aleluya. prende una luz en su cuarto, la oscuridad se va. Así usted lo vence. Qué mejor ejemplo, por encima de todo, Jesucristo mismo. Lo enfrentó cara a cara. Cuando vamos a Mateo capítulo 4, uno de los libros que impactó mi vida, cómo el Señor, hecho carne y sangre, va al desierto por 40 días a pelear con las fieras del desierto. ¿Qué había en el desierto? Habían lobos, hienas, culebras, cobras. Había de toda clase de fieras. Exacto. Y dijo que, dice la Biblia, que estaba con las fieras en el desierto. ¿Por quién? Por él, por ti y por mí. Vive el Señor.
Entonces, cuando salió de ahí, ¿qué hizo? Enfrentó a los espíritus que gobernaban muchos cuerpos, ciegos, cojos, mudos, mancos, muertos, de todo. Gente que estaban, aleluya, por la mayoría por su pecado, encarcelados por Satanás. El pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. La Biblia en el libro de Isaías dice que el diablo encerró a sus prisioneros en cárceles y no le abrió la cárcel. Y Jesús vino a abrirle las cárceles a los presos, a sanar a los heridos, a libertar a los cautivos, de los cuales yo fui uno de ellos mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Por mi rebeldía, por mi falta de respeto, por querer hacer lo que me daba la gana. Ahora mismo hay mucha gente afuera. ¿Por qué? Por rebelde, porque faltan el respeto, porque no se sujetan al pastor ni al evangelista, brincaron de aquí para allá. Y no los votó el hombre, los votó el Señor. El Señor, el Espíritu los sacó. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Santo mi Y te lo digo porque casi, aleluya, he votado todo lo que tengo en mí, rogándole al Señor por muchas personas que ya no están en el camino. ¿Y qué me dijo? ¿Por qué lloras por Esaú? Yo lo deseché. Porque muchos desearon más que lo que está en el mundo, que lo que está en el Señor. Santo, Ahora, aleluya. Dios es misericordioso. Sí, Señor. En Cristo, si vuelven como el hijo pródigo, Dios los recibe. Sí, Señor. Pero si se mantienen en su dureza de corazón, queriendo hacer las cosas como ellos quieren, no hay quien los traiga de ahí. Santo, Porque ellos han aleluya. decidido. Puedo ir 40 veces a buscarlo y me dicen, sí, gracias pastor, voy a ver si voy, ja, 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 ja. Y lo que hacen es que se burlan. Y Dios se cansó de que el siervo, la sierva de Dios, reciba burla por algo bueno. Vive. Ellos quieren experimentar el camino del infierno, pues se van a quemar pronto. Digo, los que quieran seguir ese rol. Yo una vez me aparté y no fue porque quise. No pude con la prueba. Véase que hay muchos procesos en el ser humano. La carne es débil, la carne padece. Hoy te levantas a 1000, mañana está que no quieres ni vivir. Hello. La gordura, que si el hambre, que si la flaqueza, que si soy alto, que si soy narizón, que si tengo el pie grande, chiquito, alábalo si puede, complejos, inseguridades, pensamientos en la mente. No todo es Dios. Levanta las manos y alaba la gloria de Jehová. Dios es bueno, Yo soy el Señor, te dice el Espíritu Santo. Santo, Yo soy quien te Dios, mantiene Dios. viva. Sí, Señor. Y voy a apartar de ti muchas cosas. Oh, gloria Porque voy a hacer Dios. grandes cosas contigo y tu casa. Y te voy a contestar las peticiones que me has pedido en silencio. Oh, tú eres En grande, ese hospital Señor, lloraba aleluya. y me hablaba. Y yo no te he dejado ni te dejaré. Yo soy quien te traigo. Entra, ovejita, al reposo de tu Señor. Oh, vive, Señor, aleluya. Miren lo que estamos hablando. Tranquila, llegaste. Ay. Miren lo que estamos hablando. ¿Quién es el que está haciendo las cosas? ¿Yo o Dios? Dios, aleluya. Ella no ha podido venir. Ella lleva una batalla de años. Y no voy a entrar en eso. Que ella lo diga cuando ella sienta, cuando Dios, Sí, Señor. para que ella misma testifique qué es lo que Dios ha hecho en ella. Porque yo no la salvo. qué bueno. Yo no la salvo. Lo hizo el Espíritu Santo. Sí, Señor. Ahora mismo estábamos hablando de personas que se han apartado. Que yo las voy a buscar o el pastor las va a buscar y se ríen, se mofan. Pero estábamos hablando también de que hay diferentes casos y hay personas que vuelven al Señor. Santo. Y el Señor los abraza. Dios es bueno. Porque sabe lo que tú batallas en la carne, lo que tú Señor. peleas con pensamiento, lo que tú tienes delante de ti. Nadie sabe lo que hay en la olla nada más que el que lo menea. Sí, Señor, así es. Y siempre honro al Señor y la honro a esa dama que está ahí. Porque ella dice, pastor, estoy así, pero perdón, llegué tarde, I'm sorry. Yo le digo, lo importante es que llegaste. Claro. Ella es el ejemplo a millones de que no hay excusa. Mira, llegó con su mascarilla y se la quitó. Alaba ahora si puede. Y lleva aquí
con COVID y todo, ¿cierto? Nosotros hemos dejado, ¿verdad que no? No. Nosotros hemos estado aquí. Sí, Señor. Aquí se ha orado por COVID, se ha echado fuera el COVID. Sí, Señor. A nosotros nos dio el COVID, lo maldecimos nosotros y para afuera el COVID. Vive Alaba, ¿cuántos Jesús, pueden alabar a Dios? aleluya. Porque estamos hablando de un mundo espiritual. Sí, Señor. Y a lo mejor ahorita empiezan los criticones y el diablo se le mete en la cabeza a muchos y empiezan a zumbar balas locas. Los que me oigan, que no entiendan esto, mejor cállense y oren. Si usted siente decir algo en contra, reprenda al diablo, abre la boca y diga: Satanás, cállate y vete. Que yo no voy a caer en tu trampa hablando del hermanito que está trayendo la revelación del Espíritu Santo para que después me dé contra el suelo. Sí, porque eso es lo que quiere hacer el diablo. Él está mirando, él está escuchando, él anda por el mundo buscando a quien devorar. Sí, Señor. Entonces cuando él escucha revelación, quiere meterse en un cuerpo, una mente débil. ¿Para qué? Ay, mira ese, para burlarse, para hablar. Entonces no hablan en contra de Leonel, hablan en contra del Espíritu Santo. Vive Cristo. Y ahí es aleluya. donde viene el azote y el cantazo. Sí, Señor. ¿Cómo así? Bueno, Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo y mintieron al Espíritu Santo y se murieron. De mentirle nada más se los llevó el Señor. Sí, Señor. así Le quitó fue. la vida. Y no estoy seguro que los metió al cielo porque mintieron al Espíritu Santo. Vive Y el Cristo. único pecado que no se perdona es la blasfema al Espíritu Santo. Sí, Señor. ¿Por qué yo camino en paz y alegre y gozoso? La hermana Carol se le ha pegado eso. Ella va por ahí, va riéndose. Yo traje algo para ti, yo te lo voy a dar cuando terminemos. No te vayas. I was about to call you. Porque yo iba a botar unas cosas y Dios me dijo: dásela a ella. Y yo te las traje y las tengo aquí. Y yo dije: bueno, Señor, yo no la voy a llamar porque yo no quiero que ella ni nadie piense que yo le estoy dando algo porque venga a la iglesia. No. This is part of it. This is part of us. That's why I call you. The other day I tell you, I ask you if you need something. I don't care if you need, well, you know, if you need it really. We are here to help you in everything we can. Yep. Right? For your good. Para tu bien. Y para tu familia. Porque la lucha, como dijo la pastora, no es contra nosotros. Nosotros, we must pray each other. Father, in the name of Jesus, bless the pastors. Father, in the name of Jesus, bless, ¿cómo se llama este muchacho? Que viene aquí. Nilsson. Father, in the name of Jesus, bless Nilsson, bless the churches, bless the pastors, bless, break all chains. Heal the people que están enfermos. Vive. Cancela, cierra toda esa poca vergüencería de strip clubs que hay por ahí. Destruye los rones. Va a vomitar la gente que se meta jon y beba cerveza y haga de todo. Que sientan asco por los vicios. Santo, Porque los vicios aleluya. a mí me estaban matando. ¿Cómo se llama? El bladder. ¿Cómo se llama esa vaina? El hígado. By the way, un familiar nos llamó en estos días, o hablé con un familiar mío, nos habló de otro familiar que estaba muy mal en el centro médico en Puerto Rico. Llevaba 3 días con unos dolores en unas partes del cuerpo por causa de un problema en el hígado y lo iban a operar. Hablé con él, sentía el fuego del Espíritu Santo, Dios le habló, hicimos una oración, llamé a los guerreros de guerra, activamos las armas espirituales, comenzamos a orar. Eso fue como el viernes o el sábado. Sentí llamarlo el lunes y no lo llamé. Y algo yo pensaba y yo seguía clamando. ¿Ves? Porque usted no entiende a veces lo que Dios le quiere revelar. Hay veces que Dios te muestra algo, no para que tú hables con la persona, no es para que tú hagas. ¿Ves? Hay veces que es que Dios te está avisando, ya lo hice. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. Dios te está avisando, vienen buenas nuevas. O hay veces que Dios te revela y de momento te habla y te dice: dile fulana, así dice Jehová. Tú manso. Pero hay personas que no esperan que Dios le confirme. Llama, mira, así dice. Y entonces el Señor se aleja porque no completaron el propósito. Santo, aleluya. Y yo decía: Señor, bueno, voy a seguir clamando. Y algo decía: llámalo. Y era ese deseo por llamarlo a ver cómo está. Porque está en un hospital y nadie puede entrar por lo del COVID. Ajá. Porque la gente carnal no entiende lo espiritual. Vive. Y para sorpresa mía, de momento me llama. Con una voz diferente. ¿Cuánto levanta la mano y alaba la gloria de Santo Dios? es Jesús, aleluya. Mira lo que el Espíritu hace. Vive Dios.
O sea, no nos enfocamos en esto, sino en la salvación, claro está. Pero tenemos que testificar las cosas grandes que Dios hace. Cuando Dios manda a testificarlas. Porque hay veces que hay que quedarse callado. Hay veces que otro tiene que testificar por mí. Levanta la mano y Señor, adora. aleluya. Y empezó a testificarme y me dijo, estoy bien contento. No me tienen que operar. ¿Cuántos pueden alabar Gloria a al Dios? que vive, aleluya. Ushata la bajandalaya soma. Me dijo, y entendí que pronto me voy de aquí. Lo que estamos bregando es con el dolor. Ya me duele menos. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Muchas personas esperan en ti. Tú vales mucho. A mí me diste la mano cuando estaba fugado. Sí, porque esa persona yo le agradezco, yo le debo mucho. Y yo le agradezco. En un momento dado, a los 21 años, 18, 19, 21, no me acuerdo. Por ahí, entre 19 y 21, yo estaba fugado. Y me estaba buscando la justicia. Y me fui para Estados Unidos y miré para atrás porque mi abuela murió. Y era lo más que yo tenía, porque yo, mi mamá era enferma mental. Y era bien difícil hablar con ella porque no oía bien. O sea, ella era sorda, muda, fue sanada a los 9 años, pero era bien difícil que me oía y me entendiera. Entonces, yo lleno de sustancias todo el tiempo, imagínense, le hablaba mal o, bueno, un abusador. Sí, porque ella me quería por el bien y usted sabe que cuando alguien quiere empeñarse en hacer lo que está mal, ¿qué pasa con el que viene a darte el consejo? La mayoría de las personas actúan violentos, ¿verdad? Y hacen, pues así era yo. Entonces mi abuelita, esa era la que me decía algo y yo bajaba la cabeza. Y entonces yo tenía tantos demonios que era una cosa tremenda. Pero cuando ella muere, yo quise ir, incluso ella estaba en el hospital y mi hermano mayor me llama y me dice, Model te está llamando. Mi tía me decía que ella está hablando tu nombre. Y yo con el corazón partido en New Jersey, metiéndome octavas de perico, medio gramo, trabajaba en un restaurante allá y no sabía ni lavar los platos, y drogado en el restaurante, repartiendo comida, a veces la llevaba a las mesas equivocadas, bueno, revolú. Y cuando escucho eso, como que caigo en cuenta, y le digo a mi primo, necesito ir a Puerto Rico porque mi abuela, ¿verdad?, está mal y quiero verla. Y cuando ya estaban buscando el pasaje, de momento me da la mala noticia que murió, ya yo iba de camino. Cuando llego allá yo no puedo porque tengo una orden de arresto. Y tengo un tío que ya partió también con el Señor, que me quería matar. Sí, donde me veía quería ahorcarme, porque una vez me agajó por el pescuezo y si no me saca de las manos, me saca los sesos por la oreja. Porque era un tío mío, era colorado, tenía como 22 de brazos, aquel que, bueno, eso era tremendo. Y estaban cansados de mí. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego, pues no había dónde quedarme. Ya ella había partido, mi tío estaba en la funeraria, me venden escondido. Bueno, una travesía tremenda. Entonces, ¿qué vas a hacer, Leonel? Y él dijo, vente conmigo. Y me llevó para Río Piedra. Y el tío mío dijo, él está en Puerto Rico, vino al funeral, me lo dijeron. Y me choteó. Y la policía venía atrás de mí. Y como 20 patrullas entró Laja, por todos lados, buscando a Leonel, y ya yo estaba de camino a Río Piedra. Y yo le tengo que agradecer que fui sin nada. Porque hasta yo lo que me llevé fue un poco de ropa porque yo iba a mirar para atrás. Pero donde yo vivía, antes de venir para acá a New Jersey, cayó una tormenta grande. Y al lado hay un río, en Garfield. Y el río se salió y la ropa mía estaba en el pavement. Y todo eso se inundó, y los calzoncillos y todo, se perdió todo. Y él me dio dinero para que yo comprara ropa. Me dijo, toma, 200, qué sé yo cuánto. Y fui a esta tienda Marshall. Y ahí me compré un par de maones, un par de medias y poco a poco. Y él me ayudó. O sea que yo le tengo que agradecer. Y así le dije, tú sabes que mucha gente depende de ti. Tu familia. Él tiene 2 negocios grandísimos. Porque el que da a otro, Dios lo bendice. Sí, señor, y él nunca ha aleluya. retenido la mano. Tiene un negocio grandísimo ¿cómo se llama en Priceline? Como Priceline. Uno en Caguas y el otro en Bayamón. Santo, Yo aleluya. trabajé en unos chiquititos en Río Piedra. Y de algo pequeño Dios lo bendijo. Amén. Y está bendecido. Dios es Y bueno. vengo y le digo relajando, si hay que hacer cambio, es mejor hacer cambio que perderte a ti.
Así que cuando llegues a la casa, coge un galón de agua fría y crees que es una Heineken y te lo bebes. Alaba la gloria de Dios. El Miguel se echa a reír porque él sabe que mi intención es, ¿verdad? Que hay que cambiar lo que nos ha hecho daño. Santo, sí, Porque el Señor. problema estaba en el hígado. Amén. Pero entonces Dios le dio otra oportunidad. Pues hay que sacar lo que me está destruyendo. ¿Verdad? Sí, Amén. Señor, aleluya. Así que testificamos que está bien y sabemos que ya a lo mejor está en la casa. Pronto lo vamos a estar llamando a darle seguimiento. Y sépase que todo el que pide oración, sabemos que Dios lo está bendiciendo. Muchos Vive. testifican, otros hacen como los 9, que se fueron y no dieron gloria a Dios. Pero nosotros nos encargamos de darle la gloria a Dios, porque Él es quien lo hace. Señor. Así que vamos a terminar este estudio, el acusador. ¿Quién era el acusador? La Biblia dice de los santos en el cielo. ¿Quién era? Del pueblo. Era el diablo. Hubo una pelea entre Miguel y sus ángeles. El diablo con los ángeles. Inclusive, Daniel capítulo 12 oraba por 21 días, pidiendo el perdón de Israel, pidiendo la liberación de Israel, pidiendo la misericordia de Dios sobre Israel. Santo. Mire por qué, disculpen, la Biblia dice que Dios habla de diferentes maneras y no lo entendemos. Daniel oraba por el pueblo y dice que el ángel Miguel se le apareció y le dijo: Daniel, cuando te propusiste en el corazón orar por Israel, tus oraciones, siento la gloria de Dios. Ore por Israel. Tú quieres bendición en tu casa, tú quieres paz. Ora por Israel, paz para Israel, bendición para Israel, prosperidad para Israel. Dale la gloria a Dios por Israel. Padre, bendice tu pueblo Israel, bendice Sion, bendice la tierra santa. Y la palabra de bendición va a bendecir tu cementera, tu familia, lo que tengas a la derecha o a la izquierda. Y dice que el ángel le dijo: pero ¿sabes qué, Daniel? Que mientras yo venía, por 21 días, se me presentó el príncipe de Persia. Fajuma. Esto manso. ¿Qué dijo la pastora? Efesios capítulo 6, versículo 10. Por eso es que usted no se ponga medio platanado en lo espiritual. Métase en la hoguera espiritual. Porque hay gente que, no, que yo lo que quiero es hablar, que todo el mundo me entiende, eso está muy bien. Pero el diablo no se para con eso. Pero cuando usted se mete en el fuego espiritual y sale cogiendo y da 2 o 3 zapatazos y habla en lengua que él no entiende, se vuelve loco. Le voy a contar un misterio, agaja la malanga y no te vayas. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Cuando tú hablas lenguas, hablas misterio y el diablo no entiende. Santo, Y dice que está hablando igual que los mortales, él no entiende. Pero tú hablas misterio, se abren los cielos, los ángeles se mueven en esas lenguas. Dios, el Espíritu Santo, comienza a hacer algo en lo sobrenatural. Y los que estaban enfermos están sanos. Y los que estaban en la cárcel, mira, llegó una carta, siento la gloria de Dios. Muchachos, que el mes que viene la sentencia se te reduce y te vas para tu casa con el grillete, con la probatoria, o te vas para el programa. Aleluya, algo pasó en tu vida, era para que tú tuvieras 20 años aquí. Pero no sé qué pasó, que bajo esta orden, vete. Es que había alguien lleno del Espíritu Santo de Dios. Y Dios le abrió la boca. Y habló palabras que nadie entendía. Y Dios estaba hablando en otro lenguaje. Liberación. Vive el Señor, aleluya. Necesitamos liberación. Estar libre siempre. Libre para caminar. Eso yo admiro de mi esposa. Mi esposa me dice: no, yo voy a ser como Dios me hizo. Como yo lo tengo en mi corazón. ¿Saben cuántas personas han querido vestir a mi esposa? Pastora, conságrese, quítese, póngase. No, ella tiene vestiduras en el corazón. Se preocupa más de esas que las de afuera. Y yo, no es que le falte respeto, pero ella se ha puesto unos maones y yo le digo: parece la payasa Tati, con aquello bien grande así. Y yo le digo: no me gusta. Y yo, pues, a mí, después, porque no me miren. Pero yo me siento cómoda. Yo, bueno, hay que respetarlo. Pero es bueno y es mejor que usted se sienta libre. Sí, Señor. A que se sienta agobiado, atado. Que si el pastor no le gusta, que sea la pastora.
Es que el pastor no te salva. Es que la pastora no te salva. Te salva tu convicción. Te salva tu fe en Jesús. Te salvan tus buenas obras. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Oh, No me venga a decir el verso. aleluya. No, que esto no es por obra, sino por gracia, sí. Pero también la Biblia dice en Apocalipsis que Dios pagará a cada uno conforme a su obra. Sí, Señor. Lo que hizo en la tierra. ¿Qué pasa? Que en Cristo, cuando identificamos lo malo y trabajamos con eso, esas obras son olvidadas. Porque no las practicas. Dios no te puede condenar por algo que dejaste de hacer por Él. Hello, esto bajó del cielo. Dios te puede condenar por algo que tú sabías o yo sabía que no debíamos hacer. Oh, Santo Y lo Jesús. hicimos porque quisimos. Porque una cosa, como decía al principio, es que te empujen, que seas débil, que caiga. Y otra cosa es que digas, no, yo no voy a tirar, eso es lo que me gusta. Son dos cosas diferentes y Dios conoce la profundidad del ser humano. Sí, Señor, aleluya. ¿Y Dios quiere condenar al ser humano? No. Dios quiere que el ser humano sea salvo por Él. Dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Sí, Señor. Entonces, ¿por qué no miramos la vida de Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Lavó los pies, oró por los enfermos, clamaba en el monte, oraba a Dios con gemidos indecibles. Le pedía al Señor que Él era el único que lo podía salvar. Pero ¿cómo así? Si él fue tentado todo y no pecó, el Hijo de Dios vino del Espíritu Santo. Bueno, porque Él sabía que Él estaba en la carne y en la sangre. ¿Qué decía Pablo? Miserable de mí, que estoy en este cuerpo de muerte, ¿quién me librará? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer vengo a hacerlo. Hello. Vive O sea que Dios. quiere decir que Pablo tenía sus cositas y estaba bregando con algo, porque dijo que tenía un aguijón en la carne, que lo abofeteaba para que no se exaltaran sobremanera. Santo, aleluya. Entonces, ¿qué vamos a aprender? ¿Lo que enseñan los disparateros por ahí o lo que habla el Espíritu Santo? Habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te garantiza que vas a caminar por donde Jesús subió. Por ahí vamos a caminar. Porque Él fue el que lo levantó de entre los muertos. Sí, Señor. El Consolador, el Espíritu de Dios, fue el que lo levantó, el mismo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escucha de Jerusalén. Uno son. Vive Dios. Porque se aleluya. manifiestan tres en el Padre, el Dios Todopoderoso. Jesús el Verbo que se hizo carne y sangre. Y el Espíritu, el Consolador que Jesús dejó en la tierra. Entonces, ¿a quién el diablo va a atacar? Al que tiene la palabra y el conocimiento y el diccionario. No, esa gente no. Ahora, cuando tú empiezas a adorar, cuando Carol empieza a adorar en su casa y pone alabanza, adoración y empieza a orar, dice, espérate, no, Carol no puede convertirse en cristiana. Entonces empieza la tentación, los mensajes a la cabeza, el diablo dando vueltas. Tú no lo ves, pero sientes algo raro. Wow, siento a Dios. ¿Cierto o no es cierto? Sí, Señor. Entonces, ahí es que Carol tiene que pelear. ¿Cómo tú vas a vencerlo? Esta es el alma mortal. De la armadura de Dios está el alma mortal. Agárrala. Tu confianza. Porque miren lo que me habla Jehová. Siento que la cabeza se me va a abrir para dos lados. Si parezco un globo, no se rían. Alaba la gloria de Dios. Dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo. Sí, Señor. Resistir. No, Satanás, no voy a hacer eso. No, y me lo aplico. Y a pelear. No. Y de vosotros huirán. Vive Dios. A lo mejor en un momento nos va a tirar al suelo, nos va a ganar porque somos débiles. Él es un ángel, nosotros somos carne. Pero va a llegar el momento que el alfarero nos va a dar la victoria. Santo, aleluya. Porque si 7 veces cae justo, Jehová lo levantará. Sí, Señor. Y si Él estuvo ahí y el Dios poderoso no lo dejó de camino a la cruz, tampoco nos va a dejar a nosotros en nuestra prueba. Amén, aleluya. Porque Él ve que tú no quieres buscar el mal, es que tienes una debilidad. Pero no desistas en decir que tienes una persona o algo con quien tienes que pelear, un común denominador que tienes que pelear día y noche muchas veces. Que la Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué maquinaciones? Que siempre está tramando, buscando, acechando cómo derrotar, destruir, cómo hacer daño en la familia. Sí, Señor, aleluya. Entonces, ¿cómo Él
puede llegar al cuerpo humano? Según llegó, a través del fruto que desobedecieron en el huerto del Edén. Él tiene acceso a muchas de nuestras cosas, aunque no lo creamos. Porque Jesús decía que Él no necesitaba que le dieran testimonio del hombre. Decía, yo sé lo que hay en el hombre, porque del corazón del hombre emanan los hurtos, la fornicación, las enemistades, el adulterio, la mentira, todo lo malo está en nosotros por causa del pecado de Adán y Eva. Santo. De la tentación, del trabajo, de la maquinación que el diablo hizo para hacerlos caer. Y eso cayó de generación en generación. Por eso el árbol de la vida, el Señor lo escondió y le puso una espada. ¿Para qué? Porque Él dijo, si comen del árbol de la vida así, van a ser eternos pecando. Y Dios aborrece el pecado. Él lo aborrece. Lo bueno es hecho de Dios. Señor. Todo lo bueno es hecho de Dios. Porque todo lo que está en la tierra Dios lo hizo bueno. Ahora, el diablo se le ha metido en la mente a muchas personas para corromperlo de Dios. Para corromperlo. Entonces eso es lo que hay que identificar. Santo. Y decirle no. Y saber que somos sellados con el Espíritu Santo para la redención. Santo, Y que aleluya. tenemos un enemigo en común y se llama Satanás, serpiente antigua, diablo. El Señor lo reprenda. Cuando venga con algo, y esta es la revelación del Espíritu Santo poderosa, cuando venga con algo que Dios no le agrada, eso es Satanás. Simplemente decimos que no. Dios no quiere eso. Eso es una reprensión. No hay que decirle el Señor te reprenda. Mira, hermana, vamos, Carol, vamos a jugar un café ahí. No, chacho, no metes preso. Dios dice en su palabra que no se puede robar. Cuando tú sueltas, pero Carol, vamos, nos vamos para Nueva York y lo vendemos. Te dije que no. No me envuelva, que eso es pecado. Dios no le agrada el pecado. Esa es la forma de combatirlo. ¿Cuántos alaban a Dios? Santo. Entonces, tú no le estás diciendo el Señor te reprenda directo, tú le estás diciendo no, eso no agrada a Dios, lo estás reprendiendo. Entonces, poco a poco nos apartamos del mal y ¿quién se pega? El Dios de la luz, el Padre de la luz, en cual no hay sombra de variación. Sí, Señor. Y esto no apareció porque yo soñé y Dios me lo dio, esto es sacrificado. El que nada sacrifica, nada tiene derecho. Misericordia quiero y no sacrificio. Hay que sacrificar, hay que orar. Mira, para recibir revelación muchas veces recibimos palos y cantazos. Sí, Señor. Y azotes y sufrimientos. Sí, Señor. Y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué? No es que tú hayas hecho nada malo. Es que antes que llegue la revelación, vas a pasar por la prueba. Dios va a permitir que seamos probados como el oro. Dios va a permitir que nos tiren en el horno y le suban todo el fuego. Para que tú y yo comencemos a alabar a Dios allí. Y Dios se amanezca ahí con nosotros adorando en el fuego, en la prueba. Cuando no hay comida, alaba a Dios. Cuando estás enferma, alaba a Dios. Ay, Sama, Soja, Lima. Cuando está el problema, alaba a Dios. Los demonios creen y tiemblan, pero sobre todo cuando tú levantas las manos arriba y alabas a Dios, se va la malicia, el problema se convierte en lo mejor. Aleluya, la maldición en bendición. El obstáculo sale del medio. El Espíritu Santo te acompaña, te ayuda y te bendice. Vive el Señor, aleluya. Y voy a terminar con esto. Seres del mundo entero, familia, amigos, iglesia, no defiendan al diablo. Al diablo mándenle fuego noche, tarde y madrugada. Porque él es el que trabaja buscando destruir tu casa, destruir tu familia. No suelte esta enseñanza. Busca la forma de atarla a tu corazón. Porque en realidad los apóstoles con quien peleaban eran contra el diablo. Vive Dios. Que tenían a Israel atado por cadenas. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Que el Dios mismo, Jehová, le dijo que eso iba a caer en la segunda y tercera y hasta cuarta generación. Sí, Señor. Entonces, si al pueblo de Dios le ha pasado tanto, imagínense nosotros, que somos ingentados en el árbol. Tenemos unas batallas que pelear y las hemos ganado en el nombre de Jesucristo. Amén. Los mudos hablan, los ciegos ven, los adictos son transformados, los que están en la cárcel son libres, los enfermos son sanados por el poder
de aquel que murió en la cruz y derramó sangre por la humanidad. Ponte de pie. Amén. Gloria al que Gloria al vive. Señor. Aleluya. Terminamos este tema llamado el acusador. Y sabemos que según tenemos un acusador, tenemos un lawyer. We got a lawyer. Sí, Señor. Tenemos un abogado. Hay un juez que se llama Dios. Hay un fiscal que acusa que se llama diablo. Noche y día. A Ezequiel lo acusaba. Y Dios le dijo, pero ese no fue arrebatado, un tizón arrebatado del fuego. Y Dios contendía también cuando fue a tentar a Ezequiel a condenarlo. Vive el Señor, aleluya. Y también contendió por el cuerpo de Moisés. ¿No han leído eso? Contendió por el cuerpo de Moisés el ángel de Jehová. Eso está en la Biblia. O sea, quería llevarse el cuerpo. Pero tenemos un abogado llamado Jesús. Santo. Y termino con esto. Si tienes a Cristo en tu corazón y le sirves al Señor legítimamente, te congregas, peleas la batalla, ¿por qué te preocupas de COVID, de enfermedad, de pobreza, de la muerte? No te preocupes por nada. Vive. De eso se encarga Dios. Amén. Sí, Señor. De Cristo Jesús, nuestro abogado. El diablo te va a condenar, pero Cristo va a justificarnos. Aleluya. Santo. Porque si estamos buscando la entrada al cielo íntegra, ese abogado está a nuestro favor. Vive Si Dios. no lo tenemos, los que estén allí, pon la mano ahí, que vamos a orar por ti. Vive Vamos a Dios. orar, cerremos los ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, en esta hora te pedimos, Dios mío, Vive que tú Dios. toques a cada vida con este resplandor de tu palabra. Que tú bendigas a cada ser humano, el que esté enfermo sea sano, el que esté atado sea libre, el que esté pasando por problemas, ayúdalo en el nombre de Jesús a llegar a ti, a tus pies, como está escrito, que toda rodilla se doblará ante los pies de Cristo Jesús. Espíritu Santo, Dios de poder, Dios de Jacob, estamos delante de ti para que nos bendigas, para que nos ayudes a seguir, para que ayudes a mi hermana Carol con fortaleza a llegar a tu casa, que tú la sigas dando fuerza, que sea 10, 20 minutos tarde, pero que llegue domingo y miércoles, aleluya, porque es la salvación de su alma. Bendícela, bendice su casa, su hijo, su familia. Dios mío, quita el estorbo, lo que el enemigo quiera hacer contra ella, que se rompa en el nombre de Jesús. Y a todas las que están mirando allí, que no te tengan todavía, Vive revélate, Dios. Padre. Al que esté débil, dale fuerza. Tú eres nuestro abogado, aleluya. Tú reprende al acusador, reprende a ese fiscal que quiere la sentencia de muerte. Tú abogas por nosotros ante el Padre. Vive No Cristo, tan solo por nosotros, sino por la aleluya. iglesia en general en el mundo entero. En el nombre de Jesús, recibamos tu bendición. Gracias, Dios. Amén, gloria al que vive, Dios los bendiga, aleluya. Dios los guarde y nos vemos el domingo.